Hola jóvenes, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la sesión del día 27 de enero del 2021. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la siguiente parte de su documento. Ya por ahí estuvimos platicando mucho sobre lo anterior. Vamos a ir avanzando porque ya nos estamos empezando a retrasar un poquito. Espero hayan estado haciendo correcciones, hayan estado avanzando también en su demás proyecto, parte del proyecto, perdón. Y si tienen alguna pregunta, duda, pues bueno, ahí están abiertas las comunicaciones por WhatsApp, correo y demás. Pero el día de hoy lo que quiero platicar es sobre la investigación de mercados. Nosotros con nuestros proyectos de emprendimiento tenemos esta perspectiva de que queremos obviamente que el proyecto sea exitoso. Necesitamos en muchos casos que el proyecto sea exitoso para poder, por ejemplo, sobrevivir dentro de nuestro propio contexto. Ya hemos platicado en diversas ocasiones que el emprendimiento puede surgir por deseo, por necesidad, por gusto, etc. Entonces, en cualquiera de los casos que se presenten, siempre queremos que nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento sea exitoso. Y no podemos saber si nuestro proyecto será exitoso sin antes tener una claridad respecto a qué es lo que opina el público y qué es lo que opina el mercado como tal. De allí la importancia de generar una investigación de mercados. Como muchos de ustedes llevan la materia también, y más o menos deberían tener una noción clara de qué se refiere a la investigación de mercados. Entonces vamos a preguntar un poquito. ¿Qué es la investigación de mercados? Cuando yo les digo el concepto investigación de mercados, ¿a qué les suena? ¿De qué trata o qué es la investigación de mercados? Vamos a empezar con Sheila. ¿Qué es la investigación de mercados? Apenas iba a escribir. Para mí, y lo que recuerdo, la investigación de mercado, bueno, es toda aquella para saber y conocer nuestros posibles clientes potenciales, la demanda que existe en sobre el producto o servicio que estamos ofreciendo. Es una investigación que se realiza sobre ciertos aspectos, entre uno de ellos, como ya lo dije, es la oferta, la demanda, inclusive nuestra competencia, perdón. Correcto, muy bien. Dom, para ti, ¿qué es la investigación de mercados o por qué es importante? Bueno, para mí es importante porque, o bueno, considero que es importante porque es una herramienta que se utiliza para básicamente hacer el análisis general de todo lo que tiene que ver con la toma de decisión en cuanto a la mercadotecnia. Y pues el principal objetivo es obtener la información para poder ya, perdón, para poder, pues básicamente ya, pues sí, llevar a cabo la toma de decisión necesaria para llevar a cabo el proyecto en cuestión. Ok, veo que se te fue el hilo de repente, pero está bien, Es que me gracias. marcó mi mamá, perdón, eso Ok, me fue el rollo. bien, lo perena. ¿Se me escucha? Sí, Bueno, yo creo que la investigación del mercado nos ayuda más que nada a identificar, por ejemplo, una oportunidad que pueda surgir dentro de un mercado y nos ayuda también a definir la empresa y el mercado al que vamos dirigidos. El ok, a segmento, vaya. definir. Muy bien, correcto, muchas gracias. Lo perena. Jiménez. ¿Me escucha? Sí, Yo creo que es una herramienta, como había dicho Dom, que nos permite ya sea identificar una necesidad o un deseo de un lugar determinado y bueno, determinamos también la viabilidad y qué tan efectivamente la satisfaceríamos o abarcaríamos ay, se me fue, eh, resolveríamos este problema o ese deseo. ok, bien, gracias Jiménez. Sí, correcto, como comentan sus compañeros, tenemos esta noción de que una investigación de mercado debe estar orientada a diferentes enfoques. Nos decía Sheila desde el principio, determinación de oferta y demanda. Claramente podemos hacerlo con esa perspectiva amplia, pero también podríamos irnos hacia temas muy específicos para definir
gustos en particular de los que tiene la gente, de los que tienen los usuarios o los que tendrán eventualmente los consumidores de nuestro restaurante, de nuestra cafetería, de nuestro autolavado, pastelería, florería o lo que sea. Entonces, nos ayuda muchísimo. Nos comenta Martínez en el chat. En la investigación que se lleva a cabo para determinar la oferta y demanda del producto o servicio, además del análisis de nuestros clientes potenciales y la forma de llegar a ellos. Es importante porque ayudan a tomar decisiones por parte de la empresa. Es para tomar decisiones empresariales, brindando información sobre el mercado, competidores, productos, marketing y clientes, nos dice Vázquez. Sí, correcto, está correcto. Tiene una noción bastante clara de la investigación de mercados y me parece que no hay mucho por donde buscarle, está bastante claro la perspectiva que tienen. Podríamos definirlo de una forma un poquito más concreta. Podríamos decir que la investigación de mercados se refiere a la recopilación y análisis de datos para encontrar o resolver problemas de marketing. Repito, la investigación de mercados es la recopilación y análisis de datos que nos va a ayudar a encontrar o resolver problemas de marketing. Entendiendo la palabra problemas con su contexto negativo y positivo. Es decir, un problema podría ser algo negativo que nos podría impactar de forma mala a la empresa, o podría ser un área de oportunidad el cual nuestra empresa puede aprovechar. Entonces, para eso nos sirve una investigación de mercados. Es importante que planteemos este tipo de investigaciones dentro de nuestro emprendimiento, precisamente para tener datos más claros. Ojo, es importante definir también, cuando hablamos de una investigación de mercados, no nos va a brindar certeza de las decisiones que vayamos a tomar, pero sí nos va a acercar a esa certeza. ¿A qué me refiero? Supongamos que dentro de mi restaurante ficticio, yo quiero establecer una característica especial que es, no sé, que dentro de un horario en específico, digamos de 1 a 2 de la tarde, voy a ofrecer cualquier bebida alcohólica en 3 pesos. Cualquiera. Entonces, ya con mi investigación, bueno, yo desde antes pienso que eso va a ser una super promoción, que en ese horario en específico nadie le está aplicando, nadie lo está haciendo, yo voy a ser el primero y por ende va a llegar un chorro de gente. 3 pesos la bebida. Sin embargo, para poder tener certeza de tomar esa decisión, yo tengo que saber qué es lo que opina la gente. Si solamente me pusiera a pensar, ¿qué podríamos decir? ¿Funcionará o no funcionará el yo poner una promoción de a 3 pesos cualquier bebida alcohólica de mi restaurante? ¿Tú qué opinas, Octavio, por ejemplo? Si yo pongo un restaurante bar en este caso, y quiero vender las bebidas a 3 pesos en un horario de 1 a 2 de la tarde, ¿funcionará o no funcionará? A ver, Guevara. Bueno, ¿me escucha? Sí. Creo que también dependería, bueno, o sea, sí tiene que fijarse en, por ejemplo, dónde está ubicado y quiénes son sus principales consumidores, o sea, quiénes van principalmente al restaurante, porque si hablamos de que van menores de edad, pues, o sea, ya ahí no. Bueno, si queremos vender alcohol, obviamente no van a ser menores de edad. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, también, si es un lugar familiar, o por ejemplo, el horario que está estableciendo, básicamente es un horario de comida, pero si tiene muchas oficinas a su alrededor, pues muchos de los que van a comer, digamos, que salen de sus oficinas, no les convendría pues consumir tanto por el hecho de que tienen que regresar a su trabajo y no van a regresar pues en algún estado que no sea conveniente, ¿verdad? Entonces, a ver, Verla, ¿tú qué dirías? ¿Funciona o no funciona esa idea? ¿Es una estrategia que tú dirías, sí señor, hágala, o está estúpido, no la haga? Siento que tendría que investigar, o sea, tendría que realmente hacerse una buena investigación No, por así como estás, Perla, de una vez, ¿sí o no? Estableciendo el punto de que tengo empresas a mis alrededores. Sí.
no me arriesgaría o sea, bueno, ay, es que sería algo de pensarle, porque realmente, o sea, van a consumirme, quizá Ujú. no como yo lo quisiera, 3 pesos la bebida. ajá, pero también, o sea, sería, ay, es que es una decisión que se tiene que pensar mucho. Ok. Pero si tuvieras que decir ya, si no me dices, te repruebo, ¿sí o no? 1, No, 2. no. Bien, gracias. Obviamente no te iba a reprobar para que conste en el video. Gracias, Perla. Ay, Vamos, me la creí. vamos a ver, Guijarro, ¿tú qué opinas? No, profe. Bueno, desde mi Ah, perspectiva, no. ¿por qué no? Porque yo no me voy a arriesgar a poner primero una bebida muy, muy barata, por así decirlo. Porque pues una me está costando la materia prima. Mm. Bueno, pero Eh, eso ya lo vimos. Ya vimos, por ejemplo, que ok, yo bueno, tengo bebidas súper baratas porque son adulteradas a lo que quieras. 3 pesos y sí salgo, no salgo con muchísimas ganancias, obviamente, pero sí voy a tener por lo menos 50 centavos de ganancia, pero quiero vender mucho. Entonces, eso es lo que estoy buscando. ¿Se pues arma o no, no se arma? no se arma. ¿Por qué? Porque pues las personas normalmente toman en la noche. Ok, Y pues sí, pues no se arma. Yo no me arriesgaría. ok, bien, gracias. Tenemos 2 nos. Vamos por un tercero. Vamos con, ¿quién será bueno? A ver, ¿Está Porras, abierto? porras, porras. Estivalis de una vez. ¿Está Lady, abierto solo de día? está abierto ¿Sí? desde 12 del día hasta las 10 de la noche. Ay, no, pues si pega después del trabajo, sí se van ahí. Ojo, el horario de los 3 pesos es solamente de 1 a 2. Ah, no, entonces no pega, profe. A lo O sea, mejor, o sea, si fuera afuera de una prepa o algo así, donde hubiera adolescentes tontos, no, yo sería maybe sí incapaz pegaba. de venderle a menores de edad. Ahí no. O de Ok. una universidad. Bueno, eso ya es otra cosa. Ya cuando salen los de la mañana de la UPB, lo puedo poner ahí Ándale. cerquita de Delphi a lo mejor. O los que van a entrar, por ejemplo. Por ejemplo, ya veremos. Alrededor de empresas yo no pega. Ok, bien. Entonces, lo que Todos los... tenemos hasta ahorita, al menos en los comentarios que comentan hablados, es un rotundo no. Eso no va a funcionar. Eso que estamos creando aquí, el plantear algo para saber si debo tomar o no la decisión de implementarlo, viene a ser una hipótesis. Eso que estamos planteando, o que ustedes están planteando, es una hipótesis. Su hipótesis es que no funcionaría o que la gente no asistiría o no tendría un impacto ese tipo de promociones en la empresa. Justo lo que buscamos con una investigación de mercados es plantear una ruta de qué quiero investigar, establecer algunas hipótesis y comprobar si esas hipótesis son aceptadas o rechazadas. En mi investigación yo podría poner, como a mí me encanta la idea, no he investigado nada más y como, no sé, soy bien borracho y conozco gente muy borracha y creo que alrededor de mi restaurante hay mucha gente igual que yo, pienso que sí va a funcionar. Entonces mi hipótesis es, la gente va a preferir gastar su dinero en el horario de 1 a 2 de la tarde porque tenemos una promoción bastante atractiva. Sí va a funcionar esta promoción. Esa sería mi hipótesis. Ya con la investigación me doy cuenta de que las respuestas de la gente fueron no, 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 sí, no se crean, no, 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 no. Entonces, allí es donde me doy cuenta de verdad si funcionaría o no. En este caso, ojo, estamos planteando un escenario bastante claro y bastante extremista, en el cual vemos que, o sabemos de antemano que no funcionaría. Podríamos hacer la investigación y nos podría sorprender. Tal vez la mayoría estamos equivocados y en realidad sí funcionaría ese tipo de promociones. Pero muy probablemente no. Sobre todo si lo consideramos con un contexto muy específico, como nos decía para el inicio. Precisamente sí es necesario el tener en cuenta
ese contexto, esos factores que podrían llegar a impactar, a beneficiar o no a mi empresa. Precisamente, no sé cómo van con la materia de Eric, pero ya deberían de estar más o menos por estas temáticas. En la materia de formulación y evaluación de proyectos, estarán desarrollando un análisis FODA. Además, estarán realizando un análisis de la oferta o de la competencia que tendrían ustedes con sus proyectos. No sé si ya empezaron con eso. ¿Alguien me puede confirmar? Ya nos mencionó algo de este tema, profe, pero a la práctica no lo hemos llevado. Ok, durante esta semana que nos queda, o probablemente la siguiente, estarán trabajando en ello. Entonces, básicamente, esa parte que están trabajando con él o que estarán trabajando con él, viene a concentrar un contexto en el cual se estará desarrollando su organización. Lo que vamos a hacer de este lado va a ser realizar una investigación para determinar si es que existe viabilidad de mercado respecto a la demanda existente. Entonces, con él podrán definir, por ejemplo, cuál es la competencia existente, en dónde estará ubicada la organización, qué tantos factores positivos o negativos habrá, tanto internos como externos y demás. Ya que tienen ese contexto, es mucho más sencillo realizar su investigación y tener planteadas, por ejemplo, hipótesis como las que decíamos hace un rato. Vamos a regresar al mismo ejemplo. Si yo les planteara ese mismo ejemplo, pero en lugar de que sea una zona residencial o que sea una zona de oficinas, como nos decía Guevara hace un rato, les planteo que quizás se trata de un pequeño negocio que es una tienda de abarrotes, que además vende a escondidas bebidas alcohólicas. En esa tienda de abarrotes está muy cerca de una preparatoria pública en una colonia bastante popular, popular desde el sentido de es bastante sabido que la gente de ese barrio suele inclinarse mucho por beber desde temprana edad. Es mucho más probable que funcione en ese tipo de contexto. Es mucho más probable que allí sí jale la idea que estoy planteando, que ahí sí funciona la estrategia. Entonces, como bien nos comentaba Guevara, no solamente el tema de la ubicación, sino todos los factores que pueden llegar a involucrarse dentro de nuestra empresa, tenemos que considerarlos cuando estamos planteando una investigación. ¿Vale? Bien, vamos a platicar justamente sobre eso en los próximos días. En primera instancia, recordarán, por ejemplo, que una investigación de mercados consta de 6 pasos o 6 etapas principales. La primera de ellas, orientada hacia la definición del problema, y de ahí otros 5 pasos. En este primer caso, en este primer paso, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en plantear qué es lo que yo quiero investigar en mi organización, cuál es el objetivo, cuál es el punto que necesito, al que necesito orientarme dentro de mi investigación. A diferencia de cuando vimos la materia de investigación de mercados, en este caso, casi todas sus investigaciones van a ser muy similares, porque todos ustedes van a empezar desde el mismo problema de investigación o desde el mismo enfoque que estarían planteando, que es el crear una nueva empresa, el hacer un emprendimiento exitoso. Eso es lo que estamos buscando todos. Entonces, la definición del problema va a ser muy sencillo porque casi todos van a tener esta misma estructura. El paso número 2 viene a ser el desarrollo de un enfoque del problema, que no es otra cosa más que definir un marco de referencia, un marco teórico para que entendamos mejor cómo funcionaría la industria en la cual estamos trabajando. En esta parte integramos también una serie de preguntas de investigación y de hipótesis, que era lo que les planteaba hace un momento. Posteriormente, tenemos que realizar un diseño de la investigación para plantear cómo es que la vamos a ejecutar. Existe una cantidad bastante variada de formas de realizar una investigación. ¿Se acuerdan de algunas? ¿Cómo es que podemos recopilar información? ¿Qué maneras, qué métodos o qué instrumentos existen para recopilar información en una investigación? Por ejemplo, García. ¿Se
acuerdas de algún instrumento, de algún método para recopilar información dentro de una investigación de mercados? ¿No serían las encuestas, profe? Las encuestas, muy bien. Ese quizás sea el principal, el más utilizado, el que todos conocemos, también el más sencillo, pero en algunos casos el más ambiguo, porque no siempre nos brinda lo que nosotros necesitamos. Pero sí, es el más popular también. Encuestas, justo nos comenta Delgado dentro del chat. Exactamente. ¿Qué otros instrumentos o qué otras formas de recopilar datos existen? Por ahí levantó la mano Guijarro. ¿Guijarro? No, profe, me equivoqué, perdón. Ok. Bien, Jiménez dentro del chat nos dice Focus Group. Exactamente, los grupos de enfoque son un área bastante interesante que podemos utilizar para generar una investigación de mercados. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que cuando llevamos la clase, bueno, cuando llevamos investigación de mercados, los que la llevaron conmigo, varios de ustedes estaban en diferentes grupos, pero llevamos igual los temas. Específicamente cuando hablamos del Focus Group, se acordarán del caso que platicábamos de una maestra que por ahí no estaba haciendo un trabajo del todo deseable por ustedes. Y ya después, al parecer, cambió y todo fue mucho mejor. Y en ese caso, se planteó un focus group. ¿Qué características recuerdan de ese caso? Después hicimos algunos otros. Pero ¿qué características tiene un focus group para que lo sea? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, Moreno. Bueno, si mal no recuerdo, una era que siempre tenía que haber una persona que nos tendría que como que guiar a que no nos saliéramos del enfoque, pues, para que no se sesgara la investigación. Exactamente, que existe un moderador, como también nos comenta Zúñiga, nos comenta Martínez. Martínez, ¿tienes algún otro? Escuché que ibas a hablar. Porque todos teniendo un turno, exactamente dentro de un focus group, por ejemplo, damos la oportunidad para que distintas personas estén dando su opinión. Bien, justo este moderador es el que se encarga. Sin embargo, es importante también, sí, adelante Martínez. Creo que, bueno, no recuerdo si es de esa técnica, pero parece que había veces en los que sí se les daba el tema, o sea, sí les decían tal cual qué es lo que se va a discutir, y había veces que no, que solo como que los introducían y de ahí veían o solo tomaban los puntos que querían saber. Ok, en algunos casos se aplica la técnica de esta manera, sí, es correcto. Sheila nos dice, se deben tomar notas o apuntes de lo más relevante y preferentemente se debería estar grabando la sesión. Exactamente, por si se nos pasó algo, ya tenemos donde volver a ver lo que está sucediendo. Entonces, las encuestas es una forma clara que ya entendemos, que es un listado de preguntas que se le hacen, o se le preguntan como tal a las personas. El focus group es reunir a una serie de individuos que podrían ser de importancia para nuestra investigación. Por ejemplo, si yo quisiera investigar o si yo quisiera hacer mi investigación referente a, vamos a decir, la creación de un nuevo papel higiénico. Un nuevo papel higiénico, una nueva empresa que se dedique a fabricar papel higiénico. ¿Quién o qué perfil de personas debería estar dentro de mi focus group? Vamos a ver, Grecia. ¿Quién debería estar o qué perfil debería tener dentro de mi focus group? Bueno, Grecia creo que no está. Vamos con Katie. Yo creo que las amas de casa, puede ser. ¿Por qué las amas de casa? Pues son las que se encargan de comprar la despensa de todos los días. O sea, ellas son las que prácticamente escogen qué producto es bueno y cuál es el mejor. Ok, bien. Gracias, Heidi. ¿Qué otro perfil sería interesante tener dentro de mi grupo de enfoque?
¿Algún conserje, profe, o personas dedicadas a eso? Ok, ¿por qué? Porque supongo que ellos manejan ese tipo de material en su labor. Entonces, ellos han de, no sé, conocer de calidad, de cuál dura más, o cuál es más grueso, cuál absorbe más. Ok, bien. Sin embargo, vamos a ser claros. Me parece que los 27 personas que estamos aquí tenemos una noción bastante clara de qué es un papel higiénico y todos, o al menos la mayoría, somos usuarios de este tipo de productos. Entonces, en realidad, en este grupo de enfoque podríamos necesitar a cualquier usuario de papel higiénico que nos brinde sus opiniones, que nos brinde elementos positivos y negativos desde sus propias perspectivas y demás. ¿Me explico? Ya una vez que tengamos perspectivas de diferentes sentidos, podremos enfocar el producto posteriormente. Entonces, los usuarios vendrían a ser, ya sea la persona que lo usa dentro de su trabajo, como lo puede ser el intendente, una ama de casa que lo usa para su familia, o los hijos de esa ama de casa, o cualquier persona como nosotros, son usuarios. Esos usuarios podrían ser personas que participen en el focus group. Pero también necesitamos expertos no tanto en el uso, sino en la fabricación. Entonces tendríamos que plantear dentro de nuestro grupo de enfoque una mayor cantidad de personas también que tenga una información diferente de los usuarios. En este sentido, respecto a la fabricación como tal o producción del producto, respecto a la importancia de ciertos materiales o las ventajas y desventajas de algunas materias primas y demás. Entonces, tenemos que tratar de enfocarnos precisamente en esos segmentos porque es hacia donde se dirige mi producto. En este caso, repito, cualquier persona sería un usuario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el producto que yo estoy tratando de lanzar al mercado no es algo tan común como un papel higiénico, sino que se trata más de un producto especializado? Por ejemplo, una mano robótica. Una mano robótica que trata de sustituir a una mano tradicional, que va orientado precisamente para personas que perdieron una mano. Entonces, los usuarios ya no podría ser cualquier persona en general. Tendrían que ser personas con ciertas características específicas, como lo es que les haga falta una mano. Tendrían que ser terapeutas orientados precisamente a ese tipo de problemáticas. Doctores o médicos que estén orientados también a ese tipo de complejidades. Entonces, los focus group nos ayudan cuando tratamos de procurar entender a ciertos grupos en específico. El tema del papel higiénico para usuarios en general tal vez no nos ayuda tanto con un focus group, nos serviría más una encuesta, porque cualquiera es usuario. Sin embargo, cuando hablamos de una persona con una discapacidad, allí sí podríamos tener la necesidad de hacer un focus group porque es algo más específico. Entonces, también es importante identificar que cuando vamos a plantear una investigación hay que decidir cuál es la mejor forma o método de aplicarla una vez que se hace. Entonces ya hablamos un poquito de encuestas, ya hablamos un poquito sobre focus group. Hay otras formas de recopilar datos. Están, por ejemplo, las entrevistas, digamos, tradicionales o las entrevistas a profundidad. Tenemos algunos otros métodos, como lo puede ser la observación, como lo puede ser la experimentación en sus diferentes sentidos. Se acordarán, por ejemplo, del caso que vimos sobre los refrescos de cola. ¿Se acuerdan cómo fue eso? ¿Quién nos platica de qué trataba? Yo, profe. A ver, adelante. Escogió a 3 o 4 personas, si no mal recuerdo. Voluntarios. Sí, voluntarios. Y los sacó del salón, mientras en distintos vasitos usted colocaba refrescos de diferentes marcas. Y después los fue pasando uno por uno.
Después de tomar la muestra, comían un poco de galleta o tomaban agua para que quitaran el sabor y ya después ellos tenían que adivinar qué refresco era. Mientras otros estábamos también tomando nota. Bien. ¿Y para qué nos sirvió esa investigación? ¿Se acuerdan? No era para ver cuál era el mejor refresco. En parte, teníamos varias hipótesis. Vamos a ver. Jiménez, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo que mencionamos las características de cada refresco, de que el más dulce, sí, algunas características y después, como dijo Liz, iban anotando la preferencia que les dábamos a cada una de las marcas. Pero era para cerciorar o asegurarnos de que la hipótesis era correcta o incorrecta. Martínez. ¿No tenía que ver con el precio, profe? Con el precio. Sí, tipo el refresco que más rico sabía, según era el más caro, y el que menos rico sabía era el más barato. No exactamente, lo relacionamos más con las marcas que con los precios. A ver, Dom. Ya me acordé, pusimos varias hipótesis de que la coca que la mayoría de los alumnos iban a reconocer era Coca-Cola. Bueno, la coca no, el refresco, perdón. Era Coca-Cola, y la que había otra hipótesis que decía que la que menos les iba a gustar era la Pepsi o la Bicola, algo así. Pero sí, básicamente el experimento fue para probar esas hipótesis. Exactamente, para eso nos sirve la experimentación. Dentro de una investigación de mercados también podemos plantear esos experimentos de estos tipos para llegar a ciertas conclusiones. Una disculpa también para las personas que no estuvieron en esas clases en su momento. Hay como 5 o 6 personas a las que no les di yo clase, pero seguramente lo vieron con algún otro maestro. Quizá no exactamente igual, pero seguramente se estarán acordando también de algunos elementos bastante similares. Entonces ya hablamos un poquito sobre la encuesta, ya hablamos sobre focus group, entrevistas, que básicamente tiene que ver con preguntar y te van a estar respondiendo, pero es un poquito más cara a cara y pues son preguntas abiertas. Hablamos de experimentación y demás. Observación también es otra, que también en algún momento durante clases se veían que también hay diferentes tipos de observación, que podría ser en un contexto específico o en el ambiente natural, que la persona podría estar, que la persona sepa que está siendo observada o que no, etc. Entonces, nos permite llegar a diferentes conclusiones. La investigación, entonces, en este sentido, la podemos aplicar de diferentes maneras. Justo en el paso número 3, que es el que estamos en este momento, lo que tenemos que hacer es plantear cómo va a ser nuestra investigación. Viendo lo que nos comenta a Lady, por ejemplo, en el chat, uno de los hallazgos de la investigación como tal en ese momento tuvo que ver con aspectos diferentes a lo que estaba buscando. Por ejemplo, en el primer grupo, en esa ocasión, el día que apliqué el experimento fue con ambos grupos. En el primer grupo fue mucho más notorio la identificación de cada refresco por separado. Es decir, de las 5 o 10 personas que pasaron a probar, no recuerdo cuántos eran, sí tenían bien claro de que uno sabía muy diferente al segundo, y el segundo diferente al tercero, y el tercero al cuarto. Estaba bastante claro. Sin embargo, en el segundo grupo no se notó tanto. La diferencia no era tan marcada. Y precisamente esto tuvo que ver con que en el primer grupo los refrescos fueron abiertos en el instante. Eran refrescos nuevos, por así llamarlo. Mientras que en el segundo grupo los refrescos ya estaban mucho más tibios. Ya eran refrescos que habían sido abiertos 1 o 2 horas antes. Entonces el sabor cambia totalmente. De allí, por ejemplo, el hallazgo adicional de una vez que vuelva a repetir el experimento, ya no lo aplicaría de la misma manera. En lugar de comprar, por ejemplo, botellas grandes de 600 mililitros o de 1 litro, preferiría comprar botellas pequeñas para que sea más justo
justo como nos comenta Lady dentro del chat. Entonces, dentro de la investigación también, justo lo que se busca es aprender lo que queremos tratar de conseguir dentro de la investigación como tal, pero también podemos encontrar información adicional que nos va a servir para el futuro. En todo caso, dentro del proceso de investigación tenemos que definir cómo vamos a realizarlo y después realizarlo. Ahora bien, estamos en un momento de pandemia todavía. Las cifras o las estadísticas de contagios cada vez son más altas. Es muy complicado el hecho de aplicar una investigación óptima en estas condiciones. De hecho, lo que vamos a tener que hacer, prácticamente todos los equipos, si no es que todos, es realizar únicamente encuestas, y estas encuestas tendrán que ser en plataformas digitales y nada más. Entonces va a ser un poquito más complejo el llegar a resultados claros al respecto de lo que estamos buscando. Sin embargo, trataremos de hacerlo lo mejor que se pueda. En algunos casos puede ser que sí se puedan realizar algún otro tipo de técnicas o de estrategias, pero ya lo veremos en su momento. Una vez que ya recopilamos datos, que ya sabemos un poquito más de información de lo que estamos tratando de conseguir, tenemos que juntarlos y analizarlos. Ese análisis precisamente nos va a permitir entender los resultados como tal, tener como tal los resultados, mejor dicho. Por ejemplo, dentro de la investigación con las hipótesis que ya planteaban sus compañeros hace un rato, algunas hipótesis se confirmaron y otras se rechazaron. Por ejemplo, la Coca-Cola sí fue de los refrescos que más atinaba a la gente de que se trataba de esa marca. Sin embargo, otra de las hipótesis, la hipótesis contraria, o la hipótesis de gusto, mejor dicho, fue diferente. La hipótesis de gusto planteaba que la Coca-Cola iba a ser el refresco más gustado, pero no fue el más gustado, fue otro. O que iban a confundir mucho Pepsi y Coca y no fue así. Entonces, al final de cuentas, tenemos resultados bien claros sobre eso que estamos investigando. Eso es lo que tenemos que estar analizando en el paso 5. Saber a qué resultados o qué conclusiones estamos llegando. Finalmente, tenemos un paso número 6 que básicamente habla de elaborar y preparar un informe en el cual planteamos esos resultados y esas conclusiones para que sean utilizadas. Porque, ojo, no sirve de nada nuestra investigación si no va a ser utilizado. No sirve de nada nuestra investigación si a final de cuentas no va a llevar una toma de decisiones, que era justo lo que planteamos al inicio. ¿Debería o no plantear una estrategia en la cual pongo en 3 pesos cada bebida de 1 a 2 de la tarde? Hago mi investigación, checo, pregunto, hago entrevistas, hago encuestas, focus group, observo y lo que sea. Al final la respuesta fue no. ¿Qué pasa si yo, sabiendo que mi respuesta fue no, que el 97% de los usuarios dicen que no comprarían, yo no hago nada? Es decir, ni siquiera pongo el restaurante. Pues entonces no estoy ni siquiera tomando en cuenta el resultado. En cambio, si yo después de ver eso me pongo a pensar y veo 97% de la gente dice que no asistiría, entonces no lo voy a hacer. Esa es mi toma de decisión. Mi toma de decisión es no implementar esa estrategia. O también puede ser que el 3% dijo que sí. Ese 3% estoy calculando que equivale a 7 personas diarias. Y con 7 personas diarias que yo tenga en el restaurante bar a esa hora, con eso yo soy feliz. Entonces, sí, yo sé que no va a venir mucha gente, pero con la gente que sí va a venir, con eso es suficiente. Entonces, sí lo voy a implementar. ¿Me explico? Entonces, se está tomando una decisión a final de cuentas. Podrá haber sido la mejor o la peor decisión, no importa, lo que se debe de tomar en consideración es que la investigación tuvo un resultado y ese resultado fue tomado para la toma de decisiones. Para eso hacemos una investigación de mercados. Bien, en términos generales, para eso nos sirve, o así es como nos ayuda en la investigación. Esto es el proceso general que estaremos utilizando en los próximos días. Trataremos de que nuestra investigación como tal se desarrolle
en una semana, 2 semanas aproximadamente. Es decir, ese es el total de tiempo que tendremos para realizar la investigación, estos 6 pasos. Entonces, procuraremos también de que en esta semana ya quede listo nuestro problema de investigación de mercados y a partir de la próxima empezar a realizar nuestras encuestas. Entonces, si tienen por ahí un tiempo libre, vayan pensando ya un poquito en qué preguntas podrían incluir en sus encuestas, aunque de todas formas las estaremos desarrollando durante clase. Muy bien. Entonces, por lo pronto sería todo. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy y ya estaremos continuando el día de mañana. No, el día de mañana no. El día de mañana no voy a poder estar con ustedes, les aviso de una vez, entonces no es necesario que entren a Meet. Aprovechen, por favor, el horario que tenemos asignado para seguir trabajando con sus avances de la sección 1 del proyecto y en medida de lo posible terminarlo. En el caso de que tengan preguntas o dudas, pues por ahí estamos para responder. ¿Vale? Entonces mañana no tenemos clase, usen el tiempo para trabajar en sus proyectos y nos veríamos hasta el viernes. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Profe, Nos vemos. tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, en el árbol de objetivos, en lo de causas, porque se acuerda que nos comentó que al momento de pasarlo, es que vimos que según eran los medios en el árbol de objetivos, ya no eran causas, entonces no sabemos cómo, por ejemplo, poner el poco empleo, nada más lo vamos a poner, por ejemplo, sí hay empleo o cosas por el estilo, aunque nosotros no podamos manejar algo así. Ok, buena pregunta, porque sí, me parece no se los dejé claro cuando lo expliqué. Dentro del árbol de objetivos, en este caso, para este proyecto en particular, no vamos a considerar ni las causas, o sea, no vamos a plantear medios. Lo único que vamos a hablar en el árbol de objetivos es de la parte de problema hacia arriba. ¿Ok? Entonces, incluso ustedes podrían eliminar dentro de su árbol de objetivos toda la parte de abajo del problema. Y nos enfocamos exclusivamente en el problema y en sus efectos, en sus impactos. Ok, entonces también del árbol se van a eliminar. Sí, no es necesario que se queden. O sea, se quedan en el de problemas y en el de objetivos se eliminan. Muy bien, profe, gracias. Entonces, otra pregunta. ¿Puede ser el mismo diseño para los 2 árboles o sí tiene que cambiar? No, de preferencia que sea el mismo diseño para que tenga un mismo estándar. Muy bien, gracias, profe. Entonces nos vemos. Por Cuídese. nada. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Para los que todavía no lo han hecho, les pido poner presente en el chat para considerar su asistencia. Y ya nos estaremos viendo el viernes. Les recuerdo, mañana no tenemos clase. Sería todo por hoy entonces. Nos vemos.